tarea de predicar el Evangelio, de hablar de Jesucristo, no se limita a una campaña determinada. Así es. Predicar el Evangelio, mi querido hermano, es algo que se puede hacer todos los días. Es más, la mayor cantidad de personas que han recibido al Señor Jesucristo es a través de esas relaciones personales. Ese amigo, ese vecino, ese familiar que tú le predicas el Evangelio y la persona cree en el Señor. Con esto quiero decirles que debemos animarnos a compartir la palabra, como dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Y les adelanto que para el mes de marzo, probablemente nuestro hermano Carlos estará nuevamente con nosotros, pero no estaremos dentro de la iglesia, sino que estaremos fuera. Este primer tiempo que hemos tenido es para animarnos, para poder aprender, para ser eficaces, pero comenzaremos a salir ya a la calle y de alguna manera en el mes de marzo haremos actividades, pero fuera a nivel campaña, como iglesia. Amén. Así que estoy orando al Señor por eso, que es muy importante. Y una de las cosas que a lo largo de esta semana, si no aquí en otro lugar también se ha estado hablando, es acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios es muy importante, hermano. En Éxodo capítulo 25 podemos leer el versículo 21 y 22. Éxodo capítulo 25, versos 21 y 22. ¿Lo tienen? Bueno, si no lo tienen, no pasa nada, que yo lo leo. Dice así: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Hasta ahí ese pasaje. La Biblia nos habla acerca del arca, dice aquí la palabra, ya hemos leído el arca del testimonio, también llamada en la palabra de Dios el arca de Dios o el arca del pacto también. Y ese arca representaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, ¿vale? Y era tan importante para el pueblo de Israel, la presencia de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Créalo, porque eso dice la palabra. Y tratamos de decir, Señor, ¿cuál es la bendición? Señor, ¿qué me quieres dar? Y tratamos de imaginar y de pensar y de rogar delante del Señor: Dios, yo quiero tus bendiciones para mi vida. Pero saben, yo quiero tratar de hablarle de una de las, no una de las mayores, no, la mayor bendición que un creyente puede disfrutar. Usted dirá que saque la lotería. No, esa no es. Que consiga trabajo que tanto anhelo, tampoco. Que Dios haga un milagro de sanidad en mi vida porque estoy enfermo, tampoco esa es la mayor bendición, hermano. La mayor bendición que tú y yo podemos disfrutar es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Me estás entendiendo? La presencia de Dios en nosotros. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, ¿cuántos se la han entregado, hermano? Amén. Y el que no lo ha hecho, hágalo, porque no hay una verdadera vida sin Jesucristo. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, se produce un milagro en tu interior. A ese milagro, ¿sabe cómo le llamamos? El milagro del nuevo nacimiento. Es algo que tus ojos no aprecian, pero es algo que se produce en tu interior. Hay una transformación espiritual. Tú y yo resucitamos cuando entregamos nuestra vida al Señor, resucitamos espiritualmente a una nueva vida. ¿Y por qué digo resucitar? Porque dice la Biblia que antes de conocer al Señor nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cierto o no, hermanos? Nuestra condición espiritual era de muerte. Mas cuando hemos venido a Jesucristo, cuando hemos creído en Él, el Señor viene y por medio de su Espíritu Santo produce ese milagro del nuevo nacimiento. Y nos acordamos rápidamente del versículo que Pablo escribió a 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, que las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. La mayor parte de nosotros conocemos
aborrecimiento. Hay algo más importante de todo eso, y es el hecho de que tú te conviertes en templo del Espíritu Santo de Dios, de que en tu vida habita Dios, de que eres un portador de la misma presencia de Dios. El apóstol Pablo decía: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y saben que la mayor parte de las veces no valoramos este hecho, no valoramos el hecho, no la idea, porque es como un hecho real. No valoramos, hermano, el hecho de que Dios está en nuestra vida. Dios está en nosotros. Y esa es la mayor bendición, hermano. Que Dios nos puede dar otras cosas, por supuesto, pero tenemos que aprender a valorar lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida. Más que un milagro, hermano, más que una señal determinada, más que una manifestación espiritual en un momento determinado, es el hecho de que Dios está en tu vida. Amén. Dígale a su lado: Dios está en tu vida. No lo dice con mucha convicción, Dios está en tu vida. Y si no está, Él quiere estar. Hermanos, a veces somos seducidos, somos atraídos. Cuando miramos internet o vemos cualquier reunión de cualquier iglesia, de cualquier lugar, vemos todo lo que sucede alrededor y decimos: caramba, cuánto me gustaría estar en ese lugar, qué reunión tan bonita, cómo se mueve el Espíritu de Dios, porque mira, se sanó aquel enfermo, el ciego abrió los ojos, Dios derramó de su poder. Y pensamos que eso es lo más impresionante, pero no es así, hermano. Es el hecho de que Dios vive en ti. Esa es la presencia de Dios en tu vida. Y eso realmente es lo valioso. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si no tuvieses la oportunidad de congregarte en ninguna iglesia porque vives en un lugar remoto? ¿Te estarías perdiendo entonces todas las bendiciones? De acuerdo a esa manera de pensar. ¿Qué sucedería si vivieras en medio de la selva? Dios te llamara a predicar el Evangelio a tribus donde aún no ha llegado la civilización y no pudieras tener esos cultos de los que tanto disfrutas. ¿Te dirías: estoy perdiendo la bendición? No, hermano. La bendición es el hecho de que Dios está en ti. Y eso es lo que tenemos que aprender a valorar y a crecer en la presencia del Señor. La presencia de Dios es uno de los temas más grandes y profundos que encontramos en la Escritura. Cada página de la Biblia habla directa o indirectamente de la presencia de Dios. Cuando usted abre este libro y comienza a leerlo, usted puede darse cuenta, si tiene un corazón sensible, de que la presencia de Dios se está manifestando en cada una de esas páginas. La presencia de Dios, hermanos, es la fuente de toda bendición de nuestra vida. De Él proviene todo lo bueno que nosotros tenemos. Ya lo dice la palabra: toda buena dádiva. ¿Qué es dádiva? Regalo, hermano, te digo con otro hermano, ¿verdad? Toda buena dádiva, todo perfecto proviene de Dios. Él es la fuente de toda bendición. Y saben que los personajes bíblicos, aquellos que leemos en la Escritura, tenían esta verdad bien aprendida. Ellos sabían perfectamente lo que significaba la presencia de Dios. En un momento determinado, dice la palabra del libro de Éxodo, en el capítulo número 33, en este peregrinar por el desierto, Moisés se tuvo que enfrentar a muchas situaciones difíciles. Moisés tuvo que enfrentar momentos de desánimo del pueblo. Moisés tuvo que enfrentar situaciones donde el pueblo quería volver atrás. Y era una pesada carga sobre su vida. Y llegó un momento donde Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha ido conmigo, no me saques de este lugar. ¿Me escuchó, hermano? Un hombre que estaba acostumbrado a liderar miles de personas, a guiar a miles de personas, pero él entendía que la fortaleza para hacer esa tarea, ¿sabe dónde estaba? En la presencia de Dios. No estaba en su capacidad, no estaba en su inteligencia, no estaba en que él fue un hombre instruido en Egipto y conocía toda la ciencia y todo el conocimiento. No fue eso. Él era consciente de que si podía avanzar en ese peregrinar en el desierto, si podía caminar, era solamente
Miren algo importante. En este peregrinar de la vida, porque somos peregrinos, dice la palabra. Lo sabía, ¿verdad? Diga que está a tu lado, yo soy peregrino. Si te digo, dile que eres un extranjero, claro que te va a decir, claro que muchos de los que hay aquí son extranjeros en este lugar. Pero quiero que entiendan algo. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos de paso. Este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra tierra. Este no es nuestro destino final. Hay personas que viven como si fueran a heredar esta tierra para siempre. Y ven a ras del suelo solamente. No miran hacia las cosas de arriba. Como dice la palabra del apóstol Pablo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Amén, hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero en este peregrinar por esta vida, tú y yo necesitamos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, hermano, no una clase de algo determinada, no una oración de algo en un momento determinado, que alguien pueda hablar con nosotros, eso también, pero es la presencia de Dios la que a ti y a mí nos hace falta para seguir avanzando en esta vida, que a veces se vuelve como un desierto árido, al igual que aquel pueblo caminaba de peregrinos en el desierto. La presencia de Dios era tan importante que David pudo entender que donde hay una verdadera seguridad, hoy día el mundo si se caracteriza por falta de seguridad. La gente está insegura, la gente tiene miedo. Ponemos rejas a la entrada de la puerta porque vienen personas a hacer daño. Pones una alarma en la casa y pones 1000 medidas de seguridad porque hay justamente lo contrario en esta sociedad. No sé si mañana tendré trabajo. Hay un desconcierto en muchas personas pensando, ¿y mañana lo veremos? ¿Mañana me renovarán el contrato? ¿Me aprobarán la beca para poder seguir estudiando? Hay una inseguridad generalizada en esta sociedad. Y a veces esa inseguridad provoca temor, provoca miedo y ansiedad en los corazones. Y la gente está aturdida, se siente mal. Pero sabe, la presencia de Dios, no una religión determinada, sino la presencia de Dios es la que nos va a dar la seguridad, es la que nos va a dar la fortaleza para seguir caminando, hermano. El salmista decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu presencia, oh Dios, estará conmigo. Amén. Tu presencia estará conmigo. El hecho de que Dios vaya con nosotros, acompañándonos en este peregrinar de la vida, debe darnos seguridad, debe darnos fortaleza. Debemos confiar que Él está conmigo, no hay problema. Moisés lo entendió David también, que sin su presencia ellos no eran nadie, ellos no podían avanzar. Pero no solamente eso, hermanos. El salmista también entendió que la verdadera satisfacción del hombre, y cuando hablo de satisfacción no hablo de que usted sonría en un momento determinado. Satisfacción es sentirse realizado, pleno, satisfecho y completo. Para que un hombre pueda alcanzar eso y una mujer pueda, a pesar de las circunstancias, a pesar de la escasez, de la necesidad, pueda sentirse pleno y satisfecho. ¿Sabe dónde reside el tema? En la presencia de Dios. El salmista dijo, en tu presencia, no en otro lugar, en tu presencia hay plenitud de qué? De gozo. Gozo, la palabra aquí, gozo no significa solamente un momento de alegría, una sonrisa en un momento determinado, no. La palabra gozo significa seguridad, confianza, tranquilidad, paz, sosiego, calma. Todo eso se encuentra en la presencia de Dios. No se encuentra en otra cosa. No pienses porque tienes un contrato indefinido, las cosas nunca van a cambiar y piensa que yo estoy seguro. Olvídate, hermano. No pienses que porque
la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel sabía lo que eso significaba. Por eso, hermano, ellos llevaban este arca, lo que leído en el capítulo 25. Dios le manda a Moisés, construye un arca. Ese arca iba a representar la presencia de Dios. Y donde quiera iba el arca, simbolizaba que allí iba la presencia de Dios, hermano. Su presencia, representada por ese arca del pacto o arca de Dios, significaba la presencia del Señor. ¿Saben qué? Cuando salían a la guerra, llevaban el arca del pacto, el arca del testimonio a la guerra. Y no porque fuera más lejos, como hay personas que se meten una estampita de San Benito, San no sé quién, en la cartera porque dice que va a dar suerte, las cosas me van a salir bien. Otros agarran un muñequito, lo meten en el congelador, le dan leña, le dan golpe, porque dice, no sé cómo se llama ese, porque dice que así le va a venir suerte a la vida. Pancracio, San Poco, Pancracio, ¿verdad? Lo meten en el congelador, lo golpean, le dicen disparate porque dice, me va a ir bien ahora. Son tonterías, hermano, son tonterías, ¿vale? Cuando el pueblo de Israel salía con el arca, llevado por los sacerdotes, 4 hombres, una varilla atravesaban el arca, que era como un inmenso cajón, lo llevaban en el arca. Ellos, cuando iban a la guerra, iban con ese arca. Para que me dé suerte, no era para que le diera suerte. Era la presencia de Dios. Y ese arca era símbolo de que Dios daba la victoria y de que Dios peleaba por su pueblo. Amén, hermano. Dios peleaba por su pueblo. Dios daba la victoria cuando salía a la guerra. Por eso aquellos sacerdotes portaban el arca que representaba la presencia de Dios. Esa misma presencia de Dios está en tu vida. Esa misma presencia de Dios es la que te quiere ayudar a enfrentar las luchas de tu vida. Los conflictos que a veces se generan en tu vida, en tu caminar, en tu hogar. ¿O quién no tiene conflictos, hermano? Todos tenemos conflictos, todos nos enfrentamos a problemas, todos nos enfrentamos a situaciones que no nos gustan, que nos causan dolor, que nos molestan, que nos roban el sueño en más de una ocasión, hermano. Pero tenemos la presencia de Dios, y la presencia de Dios va con nosotros, y peleará por nosotros. Josué se tuvo que enfrentar en una ocasión a un reto muy grande. Primeramente Dios tuvo que tener un trato con Josué. Estuvo tratando con él y le dijo, Josué, tú vas a repartir esta tierra por regla. Tienes una encomienda, tienes un trabajo muy importante, Josué. Le dijo Dios, tienes que agarrar a todo mi pueblo y llevarlo y entrarlo a la tierra prometida. Ya fallaron una vez hace 40 años. Contigo va a ser diferente, Josué, porque yo te voy a ayudar también. Quise ayudar a mi pueblo también, pero mi pueblo no quiso creerme. Mi pueblo fue incrédulo, murió en el desierto, mas esta generación entrará ahora a la tierra prometida. Josué tenía una gran tarea por desarrollar, conquistar esas naciones, adentrarse y tomar posesión de la tierra prometida. Pero el primer obstáculo que se presentaba era cruzar el río Jordán. Anterior a eso, Dios está tratando con él y le dice, mira Josué, quiero que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Amén, hermano. Conocemos de memoria ese pasaje. Dios estaba tratando con ese hombre antes de adentrarse a la conquista de Canaán, porque era importante que entendiera que necesitaba esforzarse. Era importante que él entendiera que tenía que adentrarse con valor en esa tierra. Pero se presentó un desafío. El desafío era cruzar el río Jordán. Yo me imagino a Josué mirando aquel río. Bueno, ¿y esto cómo lo cruzamos ahora? ¿Y por dónde pasamos? Vaya alguien a buscar la parte más estrecha, trate de meterse a ver si hay poca profundidad y entramos. ¿Cuántos pensamientos le vendría a la mente a Josué? Pero Dios estaba con Josué, la presencia de Dios que estaba en medio del pueblo, le da instrucción. ¿Y sabe qué le dice? No construyas un gran. No hagas un pueblo. Deja que mi presencia vaya delante. ¿Y saben que los sacerdotes agarran el arca del pacto? Lo colocan sobre sus hombros. No fue el ejército, no fueron los ingenieros a preparar el puente.
fueron los portadores de la presencia de Dios, los que Dios utilizó para que aquel río se detuviera y pudieran pasar. Dicen que aproximadamente ellos iban delante del pueblo con una distancia de 900 metros para que el pueblo fuera detrás de ellos. Ellos metieron sus pies sobre el río, en el río, y dice que las aguas se detuvieron y el pueblo pudo cruzar o pasar en seco. Y ellos se adentraron por el río y todos los sacerdotes, los 4 sacerdotes que portaban el arca, se quedaron quietos mientras todo el pueblo iba pasando, hasta que todo el mundo pasó y entonces la presencia de Dios siguió caminando. Los sacerdotes siguieron caminando y cruzaron el río. La presencia de Dios, el pueblo era consciente de cuánto importante es. Y saben que ese momento histórico de Israel era una representación de que Dios protege a su pueblo y que Dios abre camino donde no hay camino, donde la gente dice: aquí no se puede, es imposible avanzar, aquí se acabó todo. Dios dice: no, aquí empieza todo, porque mi presencia irá delante de ti y abrirá camino. La Biblia dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Dios tiene el poder, su presencia es la que hace el milagro. No lo hace tu fuerza, no lo hace tu inteligencia, no lo hace tu capacidad, lo hace Dios mismo, la presencia de Dios. Y todos han leído probablemente en la Biblia que en el arca del pacto había 3 cosas. En el arca del testimonio, una cosa era una porción de maná que estaba dentro del arca. Otra cosa era la vara de Aarón, que dice la Biblia que fue lo que pasó, reverdeció. Y otra cosa que era la tabla de la ley, iba dentro de aquel arca. Y estas 3 cosas, hermanos, nos dicen o son símbolos para nosotros en este día de lo que nosotros podemos encontrar en la presencia de Dios. La porción de maná. Maná no es el grupo de música que canta, ¿vale? O sea, alguno está pensando: caramba, llevaban un CD de maná allí, hijo. No, no llevaban un CD, como dice en Sudamérica. No llevaban un CD de maná allí dentro. El maná era la comida que durante 40 años Dios le dio al pueblo del desierto, sin que el pueblo trabajara, sin que el pueblo hiciera lo más mínimo. Dice que descendía ese maná y todo el pueblo agarraba para comer. ¿Sí o no, hermano? Eso lo dice la Escritura. Dios dice: guarden una porción dentro del arca del pacto. Bueno, ¿y eso para qué? Mira, hermano, esa porción de maná representa la provisión de Dios. Cuando el pueblo hebreo entendía o sabía de lo que había ahí dentro, esa porción de maná era un testimonio que les recordaba de cómo por 40 años en el desierto el pueblo disfrutó la provisión de Dios. ¿Me entienden, hermano? Agarra la idea de lo que les estoy diciendo. La provisión de Dios. Hoy nosotros podemos encontrar en Dios también nuestra provisión. Podemos encontrar en la presencia de Dios, porque recuerde que ese arca representa la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios nosotros podemos encontrar el maná espiritual. Dios provee nuestras necesidades, no solamente espirituales, sino de cualquier otro tipo. Dios las provee. Amén. Dios provee todo lo que necesitamos para este peregrinar en la tierra. ¿Cuántos tienen necesidades, hermano? Yo solo. Bien, gloria a Dios. Necesidades no solamente se refiere a dinero. Por eso que si nadie levantó la mano, porque todos tienen. Necesidades se refieren a necesidades espirituales, necesidades emocionales. Hay tantas necesidades que tiene el ser humano. ¿Cuántos de los aquí presentes tienen un anhelo, un deseo, un sueño en su vida? Gracias. Todos, ¿verdad? Tenemos anhelos profundos, tenemos sueños, tenemos tantas cosas que queremos, hermano. Pero ¿saben algo? Muchas veces no podemos alcanzar. Por mucho que nos empeñamos, por mucho esfuerzo que hacemos, vemos que muchas veces nuestras necesidades no son
porque tal vez estamos buscando en el lugar equivocado. Tenemos que recordar que en la presencia de Dios es donde está nuestra provisión. En la presencia de Dios es donde está el maná. La Biblia dice en el libro de Filipenses: mi Dios pues, en voz alta, por favor. Dilo. Mi Dios te da toda la riqueza y gloria, toda la riqueza y gloria en Cristo Jesús. Muy bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es nuestro proveedor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quien, de Dios. Dios es nuestra provisión, hermano. En medio de tu necesidad, en medio de tu escasez, en medio de tus anhelos profundos en la vida, vete a la presencia de Dios, porque ahí vas a encontrar el maná, el alimento, lo que tú necesitas. Ahí vas a encontrar la provisión de Dios para tu vida. Decimos amén, hermano. En la presencia de Dios. Pero había algo más. Dice que la vara que reverdeció, esta vara que reverdece es símbolo del renuevo que hay en Dios. La vara seca que reverdeció, en Cristo nosotros podemos alcanzar un renuevo, hermano. En Cristo podemos renovarnos cada día. El renuevo que necesitamos, ¿para qué? Para que nuestra vida dé fruto, y dé fruto de abundancia, dice la palabra. Necesitamos que la savia del Espíritu Santo, por llamarle de alguna manera, el mismo Señor Jesucristo hizo una comparación con la vid y los pámpanos, ¿cierto o no, hermano? Él dijo: yo soy la vid y vosotros sois ¿qué? Los pámpanos, dice la palabra. Y él dijo una verdad muy importante. Dice la Escritura: separado de mí nada podéis hacer. El pámpano por sí solo no puede llevar fruto si no está unido a la vid. ¿Me entienden, hermanos? Hay un renuevo cuando nosotros estamos unidos al Señor, cuando nosotros estamos viviendo en su presencia. Y hemos de entender que no tenemos necesidad, escúcheme, no tenemos necesidad de vivir una vida seca espiritualmente. No hay razón para vivir una vida seca, consumida espiritualmente. No lo hay. Porque de Él, del Señor, de nuestra unión con Él, proviene la fuerza, proviene esa savia del Espíritu que renueva nuestra vida, hermano. ¿Me están entendiendo? No tienes por qué vivir una vida de frialdad espiritual, donde esperamos que algo especial pase en algún momento dado para sentirme lleno, para sentirme eufórico y lleno de la presencia del Señor. No tienes que esperar a que haya algo especial para tú vivir una vida de pasión y de amor por el Señor. La pasión es algo que se cultiva. El amor hacia Dios es algo que se cultiva. Pero no te puedo contar eso. Me siento tan debilitado, me siento tan cansado, me siento tan desanimado. Vete a la presencia de Dios. Vete a la presencia de Dios, porque ahí tú vas a reverdecer. Tú vas a encontrar la fuerza que tú necesitas, el renuevo que tú necesitas para seguir adelante. Amén, hermanos. En la presencia de Dios, Cristo nos imparte la vida que necesitamos para seguir avanzando. Pero había una última cosa, que eran las tablas, los mandamientos. Los mandamientos representaban la ley de Dios, la voluntad de Dios para el pueblo, las normas que Dios había establecido de vida para el pueblo. Y aquello también estaba del arca del pacto. ¿Qué representaba el arca del pacto, hermano? Dígale que está a tu lado, la presencia de Dios. Sí, hermano. Esas tablas de la ley estaban en el arca del pacto. En la presencia de Dios nosotros encontramos la dirección que necesitamos para nuestra vida. En la presencia de Dios nosotros encontramos, vuelvo a repetirte, la dirección. ¿Cuántos están buscando la voluntad de Dios para algo determinado, hermano? Y están orando: Señor, ¿qué hago? ¿Qué paso doy? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué rumbo fijo a mi vida? No sé qué hacer, Señor.
dice la Escritura. ¿Saben qué? El mundo ahí afuera nos confunde. Yo digo que estas generaciones de hoy en día, a veces hablamos y decimos, caramba, es que los jóvenes de hoy en día, los jóvenes de hoy en día tienen una presión añadida que nosotros no teníamos en nuestra juventud. Las redes sociales, el internet, los WhatsApp, multiplica por millones las influencias que reciben estas nuevas generaciones. La mayoría de nosotros no pasamos por eso. La mayoría de nosotros fuimos tentados, probados, mil cosas diferentes en la vida también, pero es que hoy en día, con ese televisor, llévase en el móvil todas las últimas noticias, todo invento, toda maldad lo cuelgan enseguida, y la gente está recibiendo esas influencias al punto de que la gente está confundida. La gente no tiene esperanza. La gente dice: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El enemigo está llevando miedo al pueblo. La gente, el mundo nos está confundiendo. Satanás nos engaña. Porque la Biblia dice que él es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí o no, hermano? Lo dice la palabra. Y nosotros no debemos darle ninguna oportunidad al enemigo, porque si le das una oportunidad al enemigo, él te va a engañar. Hay una cosa tan simple que me viene a la mente. Algunas personas buscando dirección para su vida. Yo sé que algunos se van a reír, pero van al periódico a buscar ese horóscopo. Eso no sirve, eso no tiene nada. Pero hay creyentes que van al horóscopo, hermano, porque van buscando dirección para su vida. Eso es una ofensa a Dios. Y algo que parece tan simple, que no tiene tanta importancia, es una puerta que se abre al enemigo. ¿Para qué? Para engañar. Para torcer tus pasos en el camino del Señor. Y aquello que parecía algo inofensivo, aquello que hasta que lo tomamos en broma, son oportunidades, son puertas que a veces abrimos al enemigo. Y quiero decirle algo: él aprovecha la oportunidad. Él aprovecha la oportunidad. Tal vez usted diga: bueno, yo hago ese contenido. Una vez estuve discutiendo con uno que decía ser creyente, y él decía que él no veía nada más porque alguien le leía las manos. Digo: yo no sé escribir, que no creí. O que le leyera las cartas. Es más, justificaba eso y decía que eso era normal. Que a través de eso él sabía qué hacer o qué no hacer, y se tomaba cristiano, hermano. Eso no es una práctica cristiana. Eso es una práctica satánica. Eso es una oportunidad que se le da al enemigo para engañarte. Y Satanás se está engañando, el mundo está confundido, la sociedad parece ciego que están guiando a otro ciego. Es así lo que parece, hermano. No sabe a dónde ir, pero ¿sabe qué? Y estoy terminando. La dirección para nuestra vida, el saber cómo conducirnos en este mundo, el saber cómo agradar a Dios, el saber cómo hacer su voluntad. ¿Sabe dónde se encuentra? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Ahí estaba esa tabla de los 10 mandamientos, que era la dirección de Dios por su pueblo. Todos nos encontramos en la presencia de Dios, hermano. La Biblia nos enseña de todas estas bendiciones están a nuestra disposición, pero solo hay una manera de apropiarnos de ellas. Comencé diciéndoles que Pablo le habla a los de Éfeso. Les dice: Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y a eso le decimos amén, ¿no? Porque es así, está la palabra, Efesios capítulo 1. Pero ¿sabes? La manera de apropiarnos de esas bendiciones que son nuestras, que nos pertenecen en esta nueva vida en Cristo Jesús, es acercándonos a la presencia de Dios. Acercándonos a Dios. Tu acercamiento a Dios y tu entrega a Él es lo que va a determinar que tú puedas vivir esa vida de abundancia que Él nos promete en su palabra. No trates de buscar la vida de abundancia fuera de Dios, porque no existe. Jesús lo dijo claramente: yo he venido, la obra que he hecho, mi sacrificio en la cruz del Calvario, la palabra que he enseñado, todo lo que Cristo ha hecho, hermano, es lo que nos capacita para tener esa vida en abundancia
Fuera de Él no hay vida en abundancia. ¿Me entendió? Fuera de Él no hay vida en abundancia. Es solamente a través de Jesucristo. Por lo tanto, acércate a la presencia de Dios. En problemas o sin problemas, acércate a la presencia de Dios. En la abundancia o en la escasez, acércate a la presencia de Dios. En la confusión o cuando tengas todas las cosas claras, acércate a la presencia de Dios. En el tiempo de temor o en el tiempo de seguridad, acércate a la presencia de Dios. Porque ahí está todo lo que tú y yo necesitamos para vivir en esta vida cristiana. Y termino esta hora. Quiero hacerte esta pregunta de conclusión. ¿Qué te frena para acercarte a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te frena? ¿Cuáles son los impedimentos? Si sabemos que todo esto está en Dios, ¿qué es lo que nos frena a acercarnos a Él? Tal vez la vagancia, tal vez la comodidad, tal vez la falta de compromiso. ¿Qué es lo que nos frena para acercarnos más a Dios? Para llegar a su presencia. ¿Estás luchando esta vida con tu propia fuerza? Y te das cuenta que cada vez se te hace más difícil. Yo te invito, ven a la presencia de Dios. Deja que Él te renueve y te dé esa nueva fuerza. Porque en Él está la fortaleza que tú y yo necesitamos para seguir adelante. No estoy hablando de religión. No estoy hablando de un ritual, de una ceremonia determinada. Estoy hablando de la presencia de Dios. Y esa es la mayor bendición que tú tienes. A veces también, yo también anhelo un milagro de vez en cuando. Yo anhelo que Dios haga algo especial, pero más importante que el milagro es quien hace el milagro. ¿O no, hermano? Más importante que la bendición es quien da la bendición. Y a eso lo tengo en mi corazón. Y tú también lo tienes y le has entregado tu vida a Él. Por lo tanto, alégrate del Señor. Como dice el salmista, alégrate de Dios. Regocíjate en su presencia. Siéntete alegre cuando te levantes cada día. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y Él me va a ayudar. Y en cualquier momento, en cualquier oportunidad, en cualquier necesidad, puedo acercarme a su presencia. Puedo ir al arca del pacto. Porque allí voy a recibir lo que necesito.